La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Exministro, se ha presentado un debate en las últimas horas también a propósito de una carta que usted le envió en su momento a Néstor Raúl Correa, el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El debate consiste además en que para algunos usted en ese escrito reconoce de alguna manera su responsabilidad en el delito de cohecho que llevó a la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted en algún apartado de ese escrito efectivamente insinúa o reconoce que hubo esa responsabilidad? No, José Manuel, lo que yo estoy diciendo allí es, ve, acá hay dos, lo que dicen ustedes los abogados, acá hay dos verdades, una verdad real y hay una verdad procesal. Yo digo, olvidémonos de la verdad real, que es lo que yo creo que pasó y lo que yo he venido diciendo. Hombre, yo no soy culpable, en fin. Lo que yo quiero es partir de la verdad procesal. La verdad procesal es que Diego Palacio lleva 23 meses acá detenido y está condenado a 80 meses. Esa es la verdad procesal. Y parto de ese punto de discusión. Cojo la condena de la Corte Suprema y empiezo a tratar de demostrar cómo lo que están afirmando los magistrados en la condena da pie para poder demostrar que tiene una relación con el conflicto en Colombia. Desde su sitio de reclusión, donde purga una condena de 80 meses de cárcel por el delito de cohecho, el exministro Diego Palacio rompe su silencio y por primera vez explica y defiende las razones que lo llevaron a someterse a la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Exministro, ¿por qué decidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz? José Manuel, yo ya no tengo, en el proceso mío, no tengo ninguna otra instancia en el país. Yo no tuve la doble instancia, no tengo ninguna otra alternativa, sino la demanda internacional, la estamos haciendo, pero se abre esta opción y creo que mi obligación es explorarla. En primicia, revela que informó al expresidente Álvaro Uribe su decisión. Dice que cuando inició el proceso en su contra, el exmandatario le aconsejó salir del país y responde a quienes lo califican de ser un traidor del uribismo. Exministro, finalmente, dentro del uribismo hay gente que piensa que usted es un traicionero, que está traicionando a Uribe y que finalmente con su decisión va a terminar, como le decía antes, legitimando el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz que ellos se la han pasado tratando justamente de cuestionar y de criticar. ¿Usted traicionó a Uribe? No, yo no he traicionado a Uribe y parto de la base, yo respeto profundamente ese tipo de personas que están pensando, que están afirmando, que lo están diciendo. Perfecto, ellos tienen su punto de vista. Cuando uno está acá, ya como le decía, 23 meses, tiene uno también otro punto de vista y yo he sido claro en cuáles son las líneas rojas que yo puedo cruzar o que no puedo cruzar y en eso he venido actuando también, no solo pensando en el Centro Democrático, sino pensando en mis hijos, que es mi principal obligación. Yo sí creo que no traicioné a Uribe. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, presentamos en exclusiva la aguda y reveladora entrevista del subdirector de noticias RCN, José Manuel Acevedo, con el exministro de Protección Social, Diego Palacio. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la entrevista exclusiva que concedió desde su sitio de reclusión el exministro de Protección Social Diego Palacio al subdirector de noticias RCN José Manuel Acevedo. La noticia, en el agudo y revelador diálogo, el exacto funcionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe explicó por primera vez las razones que lo llevaron a acogerse a la denominada Jurisdicción Especial para la Paz y respondió a quienes lo califican de traidor del uribismo y de oportunismo político por haber tomado esta decisión que ha generado una fuerte polémica en el país. El punto clave de la noticia, Diego Palacio en sus declaraciones reitera que no es culpable, que la sentencia que está pagando es injusta y que en ningún momento aceptó ser responsable del delito de cohecho. Dice que se olvidará de la verdad real y que partiendo del fallo de la Corte Suprema, que lo condenó a 80 meses de cárcel, buscará su libertad demostrando que esa sentencia tiene, según él, relación con el conflicto armado.
Pocos días han pasado desde que fue aprobada la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso colombiano y desde ya ese mecanismo encargado de imponer justicia a los delitos con motivo del conflicto armado en Colombia genera polémica por sus interpretaciones alrededor de su aplicación. La controversia nació con este documento al que tuvo acceso el programa La Noche. Está fechado del 22 de marzo del año 2017. El destinatario es Néstor Raúl Correa Henao, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El remitente es Diego Palacio, exministro de Protección Social durante la administración del expresidente Álvaro Uribe, condenado por la Corte Suprema de Justicia el 15 de abril del año 2015 a 80 meses de prisión por el delito de cohecho. El motivo es claro: solicitar formalmente ser incluido en este mecanismo de justicia transicional, lo que le daría el beneficio de libertad condicional mientras es juzgado por la JEP. Me comprometo a que una vez entre a funcionar el sistema, que contribuiré, así como lo he hecho a lo largo de mi vida, con las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, suscribiendo para tal efecto un acta donde conste el compromiso. La solicitud fue confirmada por el secretario ejecutivo de la JEP durante un evento en el que participaron las Naciones Unidas y varios funcionarios del gobierno. Allí Correa aseguró que el exministro Palacio pidió acogerse a la JEP argumentando que él cometió el delito en cuestión. Para reelegirlo, entonces, fue que se incurrió en el delito de cohecho, consistente pues en ir a ofrecer notarías o algo así al Congreso. Posterior a esa declaración, la edición web del periódico colombiano El Espectador tituló lo siguiente: Diego Palacio admite que sí compró reelección de Uribe. La admisión de Palacio terminó siendo interpretada como una aceptación de su responsabilidad en el delito de cohecho, lo cual no es posible, entre otras cosas porque la única sección de la JEP que está en funcionamiento es la Secretaría Ejecutiva y no tiene funciones judiciales. El expresidente Álvaro Uribe reaccionó al señalar que en la carta de solicitud el exministro Palacio nunca dijo que aceptaba el delito y arremetió contra Correa. El secretario de esa justicia, el señor Correa, ha dicho: el exministro Diego Palacios dijo que se compró la reelección para ganar la guerra. Miente, mal principio de la justicia terrorista. Incluso el exmandatario subrayó un fragmento de la carta donde su exministro de Protección Social argumenta las razones por las cuales decidió acogerse a la JEP. Reiterando que mi comportamiento se encontró siempre circunscrito a la ley y que como miembro del gobierno estaba convencido y comprometido con la política de seguridad democrática, pues estaba seguro de que esta era la manera de acabar con el flagelo de la violencia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió mesura al secretario de la JEP. Yo he hecho hoy un llamado al secretario ejecutivo de la JEP a que actuemos con mesura, con tranquilidad, a que comencemos a construir un sistema que es bien complejo, que es bien ambicioso. Mientras Correa, en diálogo con la revista Semana, se defendió al asegurar que hacía referencia a hechos delictivos que le eran endilgados por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia y no suponían ninguna aceptación de responsabilidad. Aseguró que se trata de un malentendido en su intervención y que fue sacado de contexto. Señor exministro Diego Palacio, gracias por atender esta entrevista en exclusiva para Noticias RCN y RCN Radio. Bienvenido. Muchas gracias, José Manuel, a usted y a todos los oyentes. Exministro, ¿por qué decidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz? José Manuel, yo ya no tengo, en el proceso mío, no tengo ninguna otra instancia en el país. Yo no tuve la doble instancia, no tengo ninguna otra alternativa, sino la demanda internacional, la estamos haciendo, pero se abre esta opción y creo que mi obligación es explorarla. Le quiero preguntar si usted, antes de tomar esta decisión, conversó con el expresidente Uribe y si fue así, ¿qué le dijo? ¿Cómo fueron las discusiones que eventualmente pudo tener sobre Uribe frente a este tema? Yo mantengo una buena comunicación con el presidente Uribe. Él sabía exactamente que yo estaba estudiando esta posibilidad y yo le informé también que me iba a acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente, aunque no comparte la idea ni esta decisión, él es muy respetuoso cuando uno tiene argumentos suficientes para poder sustentar la decisión que uno va a tomar. Es decir, que él se opone a esa posibilidad, pero respeta que usted tome la decisión. Sí, a él no le gusta la Jurisdicción Especial para la Paz. Cree que no va a ser algo bueno para el país, cree que va a ser un mecanismo de persecución incluso para los uribistas, pero cuando yo le dije, hombre, yo tengo la decisión y la convicción de acogerme, él respeta esta decisión.
Doctor Diego Palacio, usted habló también con los abogados de las FARC, con Enrique Santiago, con Álvaro Leiva, antes de asumir su decisión de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. José Manuel, cuando uno está detenido, como es mi caso, tiene la posibilidad uno de conversar con mucha gente y tiene el tiempo suficiente para poder estudiar y conversar con mucha gente. Esta no es una decisión apresurada, ni es una decisión que la haya tomado solo porque conversé con el doctor Enrique Santiago, con el doctor Leiva o con el presidente Uribe. Tuve la oportunidad de conversar con muchos abogados y poder explorar desde la perspectiva jurídica el impacto y las alternativas que tenía para poder tomar esta decisión. ¿Incluidos entonces en esas conversaciones los abogados de las FARC? Sí, sí. Con ellos tuvimos la oportunidad de conversar. Ellos estuvieron acá con todas las autorizaciones, vinieron, nos visitaron, estuvimos explorando y me pareció interesante la lectura que ellos hacían en un momento dado del alcance de los acuerdos y del acto legislativo. Exministro, algunos opinan a propósito de esta decisión suya que acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz le va a implicar a usted y seguramente a varios agentes del Estado admitir su responsabilidad en algunos delitos por los que fueron condenados en la justicia ordinaria. ¿Ese es su caso? ¿Se va a declarar culpable en algún momento de ese delito de cohecho por el cual finalmente ha quedado condenado por parte de la Corte Suprema de Justicia? José Manuel, en el acuerdo final y en el acto legislativo recientemente aprobado en el Congreso, dice muy claro que aportar la verdad no significa reconocer responsabilidad. Eso está claro y está así planteado. Diego Palacio es médico cirujano con un máster en economía y especialista en gerencia de mercadeo y recursos humanos. Desde el inicio del gobierno del presidente Álvaro Uribe en agosto de 2002, se desempeñó como asesor del entonces ministro de la Protección Social, Juan Luis Londoño. Tras la muerte de Londoño en un accidente aéreo en febrero de 2003, el mandatario nombró en el cargo a Diego Palacio. Sus deberes como ministro de Protección Social. Desde esa posición, lideró hasta el final del segundo periodo presidencial de Uribe el 7 de agosto de 2010 las políticas en materia de salud y trabajo que para la época fueron fusionadas en el mismo ministerio. Pero ¿por qué 4 años y 8 meses después el exministro terminó en prisión y condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Todo se remonta al caso judicial que los colombianos conocieron como la Yidis política. Aquel proceso judicial que surgió tras la revelación, en abril de 2008, de unas polémicas declaraciones de la entonces congresista Yidis Medina, grabadas casi 4 años antes. La representante a la Cámara aseguró que Palacio, junto a otros altos funcionarios, entre ellos Sabas Pretelt, quien fuera ministro del Interior y de Justicia, le ofrecieron cargos públicos y prebendas, según ella, para lograr el apoyo necesario en la votación de la reforma de 2004 que abrió camino a la reelección presidencial inmediata. Pida lo que necesita, que nosotros le vamos a cumplir. Nosotros necesitamos que este proyecto de acto legislativo pase. Tras su confesión, Yidis Medina se acogió a sentencia anticipada. En junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia la condenó a 47 meses de prisión domiciliaria por el delito de cohecho propio. El 15 de abril de 2015, el mismo tribunal emitió fallo condenatorio contra los exministros Palacio y Pretelt. La condena fue a 80 meses de prisión por el delito de cohecho. Las pruebas recaudadas en la investigación demuestran que los funcionarios acusados desviaron y desbordaron sus funciones al ofrecer prebendas a los 2 congresistas de los que dependía la suerte del proyecto de acto legislativo de reelección presidencial, Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño. Diego Palacio aseguró que nunca ofreció puestos o dádivas para favorecer el proyecto de reelección presidencial y que fue condenado sin pruebas. El año pasado, en el programa La Noche, en la primera entrevista que concedió en exclusiva a un medio de televisión, desde que fue sentenciado a cerca de 7 años de prisión, el exministro defendió su inocencia. Si hoy me preguntan por qué estoy acá, digo por iluso, por pendejo, por soñador, por creer que Colombia tenía justicia, y no. Incluso, Palacio, estando ya condenado, denunció lo que a su juicio consideró como un conflicto de intereses en la justicia frente a su caso, basado en una serie de audios que adjuntó a una tutela que finalmente le fue negada. ¿Qué pasó con los argumentos que usted presentó en esa tutela? Le da a uno, no sé si es tristeza o es risa, porque ni siquiera se analizaron en la respuesta a la tutela.
por parte de la sala civil y por parte de la sala laboral. Yo adjunté unos audios donde claramente queda demostrado que había interés político en varias de las decisiones de la Corte Suprema en el año 2008. En uno de esos audios referidos por Palacio, grabados clandestinamente por una detective del DAS, esto es lo que se le escuchó decir al magistrado Camilo Tarquino. Mi invitación es a que las decisiones que aquí se tomaran hoy o posteriormente a la que se avecina frente a la tutela interpuesta por el ministro de la Protección Social, dejen que estuviéramos todos de acuerdo. Ojalá que no hubiera salvamentos de voto por conveniencia política.